Sí, bueno, estamos aquí nuevamente en este lunes 13, esperando que ustedes estén también sintonizados con nosotros y también haciendo un tiempecito para honrar y glorificar a nuestro Dios, ya que en estos tiempos que estamos viviendo hay mucha incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero estudiemos la palabra de Dios y en la palabra de Dios vamos a encontrar las respuestas. El Señor ya tiene por escrito todo lo que va a suceder. Solamente lo único que falta es que tengamos fe, que tengamos confianza y que le seamos leales a Él y obedientes. Es todo. Aquí en nuestra pantalla aparecen los números de teléfono donde usted puede ponerse en contacto para honrar y glorificar su nombre y también para darnos alguna sugerencia. Bueno, el nombre de nuestra lección del día de hoy, un viaje traicionero. Me imagino que algunos de nosotros hemos tenido algunos viajes que no son de mucho agrado para nosotros y al mismo tiempo hemos batallado mucho. Pues bien, vamos a ver qué es lo que pasó en este viaje traicionero que se le nombra, ya que Pablo iba encadenado. Pero vamos a tener una palabra de oración para dar comienzo a nuestra lección, esperando que ustedes tengan lápiz y papel o lapicera y papel para que apunten lo que vamos a dar aquí para honrar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Si gustan acompañarme, yo me voy a postrar de rodillas y si ustedes no pueden, pues pueden también inclinar su rostro. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, me siento contento y con gratitud, sin merecer, Señor, esta clase de oportunidades, pero usted, Señor, ha puesto los medios para que así sea. Estamos todavía viviendo en un tiempo, Señor, en el cual tenemos libertad todavía de expresión de palabra. Sabemos que esto se va a terminar y que estas cosas que están pasando a la redondez de la tierra, Señor, son para obligar a la gente a quitar todas estas facilidades que hoy tenemos, que nos fueron dadas por gracia, que nos fueron dadas por usted. Así que pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, que al abrir su palabra sea, Señor, usted quien hable con nosotros. Nos ponemos en sus manos de amor y pedimos, oh Dios, que sus ángeles acampen alrededor nuestro, que nos protejan del enemigo, que nos protejan y que nos proteja el Espíritu Santo de los malos pensamientos. Gracias, Señor, bendiga a nuestra audiencia y bendiga, Señor, a aquellos que todavía no llegan a sus pies para que ellos puedan hacerlo para honrar y glorificar su nombre, para llegar a la salvación y que tengan, Señor, las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros. Todo lo pido y lo agradezco, no porque tenga méritos yo, pero lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, queridos oyentes, hoy vamos a ver un viaje que hizo el apóstol Pablo. Claro, vimos la semana pasada que él apeló a César para ir a Roma, así que en capítulo que vamos a escudriñar, vamos a tener oportunidad
de ver qué fue lo que pasó y qué es lo que sucedió con ese barco en donde iba él y por qué pasaban las cosas. Pues bien, muchas veces nosotros ni cuenta nos damos, pero es porque nos hemos mantenido fuera del alcance de las bendiciones de nuestro Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 27, en el versículo 3, y vamos a ver qué revela la bien merecida confianza que Pablo pronto ganó de Julio, quien lo mantuvo en custodia en el viaje a Roma. Vamos a ver de qué manera ganó él este agrado. Muy bien. En el capítulo 27, en el versículo 3, nos dice así: y otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitiéndole que fuese a los amigos para ser de ellos asistido. Así que lo trató humanamente. Aunque Pablo era preso, el apóstol apreció mucho ese permiso de viajar con sus amigos porque la salud de Pablo era delicada. Sabemos que cuando menos el último rey que lo tuvo preso por 2 años, estudiamos la semana pasada, porque quería dinero. Y como Pablo no iba a darle ninguna clase de soborno para que lo soltara, lo mantuvo preso ahí nada más. Inclusive cambiaron a ese rey, ya lo vimos, por estar haciendo esta clase de injusticias, que no era la primera. Así que, ¿cómo fue el viaje y qué advirtió Pablo en ese viaje? ¿Qué fue lo que miró él que estaba sucediendo? Ahí mismo en el capítulo 27, en versículo 4 en adelante hasta el 10, hasta el versículo 10, vamos a mirar nosotros esta pregunta que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Cómo fue el viaje y qué advirtió Pablo? Pues bien, vamos a ver aquí, versículo 4 al 10 del capítulo 27 de Hechos. Esta es palabra de Dios. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos bajo de Cipro, porque los vientos eran contrarios. Muy bien, ellos viajaron, en unas Biblias dice Cipro, en otras dice Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo pasado el mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina, que navegaba a Italia, nos puso en ella. Y navegando muchos días despacio y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón, y costeándola difícilmente llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba diciendo: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón y de la nave, mas aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Muy bien, vemos que aquí en esta parte Pablo advirtió que era mucho el trabajo que estaban haciendo por querer controlar la nave, por tratar de llevarla por el rumbo que ellos querían, pero los vientos dice que eran contrarios. Así que me imagino un barco zozobrando en alta mar, a punto de ser tragado por el mar. Imagínense, todos los presos que iban ahí tenían que ser entregados en Roma. Pero vemos qué es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad?
Vemos que la marcha se hizo difícil del barco. En buenos puertos se vieron obligados a permanecer por algún tiempo esperando vientos favorables. El invierno se aproximaba y era ya peligrosa la navegación. Los encargados de la nave debieron abandonar la esperanza de llegar a destino antes que terminara la estación favorable del año para viajar por mar. Lo único que debían decidir entonces era si convenía quedar en buenos puertos o intentar llegar a un lugar más apropiado para invernar. Esta cuestión fue muy discutida y finalmente referida por el centurión a Pablo, quien se había ganado el respeto tanto de los marineros como de los soldados. El apóstol, sin vacilar, les aconsejó que quedaran donde estaban. Así que el consejo que Dios, por medio de Pablo, le estaba dando a la tripulación, o al capitán, o al dirigente de ese barco, era que quedasen en buenos puertos, como se llamaba ahí ese lugar. ¿Qué decidió finalmente y con qué resultados? Vamos a ver, vamos a leer también donde mismo en el Hechos capítulo 27 y ahora los versículos del 11 al 17. Vamos yendo gradualmente en el capítulo para que ustedes lleguen a entender perfectamente qué es lo que pasó, porque aquí nosotros vemos que hay un problema. La manera como estos hombres, dueños o dirigentes de este barco, de esta navegación, pidieron a Pablo que les diera el consejo y Pablo les dio el consejo, pero vamos a ver qué hicieron ellos. El versículo 11 al 17 nos dice: mas el centurión creía más al piloto que al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Muy bien. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de ahí por si pudiesen arribar a Fenice e invernar ahí, que es un puerto de Creta que mira al noreste y al sureste. Y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alcanzando velas o levantando las velas, iban cerca de la costa de Creta. Y aquí vamos a ver lo que pasó. Mas no mucho tiempo después dio en ella un viento repentino que se llama Euroeclidón, que nosotros le nombraríamos aquí un pequeño ciclón en nuestros días, ¿verdad? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos y éramos llevados, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el esquife, el cual tomando usaban de remedios ciñendo la nave, y teniendo temor de que diesen en la Sirte, bajada las velas, eran así llevados. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió cuando no quisieron acatar, no quisieron tomar la decisión o el consejo que Pablo había hecho? Muchas veces nosotros pedimos un consejo y a veces no nos gusta el consejo porque no va de acuerdo a lo que sentimos que tenemos que hacer. Y muchas veces nos sale a nosotros mal
un plan que hayamos hecho por un consejo que nos hayan dado mal. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos da buenos consejos, pero mucha gente no quiere el consejo de Dios. Mucha gente prefiere el consejo del hombre e irse por donde el hombre le está diciendo. ¿Y qué pasa la mayoría de las veces? Erróneamente hacen esa clase de decisiones. Y ahorita el mundo entero, la mayoría, está haciendo decisiones contrarias a los mandamientos de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que corregir. Tenemos un Dios que si nosotros lo ponemos al timón de nuestro barco, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros hechos, Él va a dirigir este barco correctamente a puerto seguro. Pero si nosotros trastrabilamos y no queremos el consejo que Dios nos está dando, entonces tenemos que sufrir las consecuencias. Y en estos estudios vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que tuvieron que sufrir estos hombres por las decisiones que hicieron ellos y no agarrar el consejo que era correcto. Así que vemos entonces que el centurión decidió seguir la opinión de la mayoría y no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. En el tiempo de Jesús, la minoría eran Jesús y los apóstoles. Y lo que la mayoría seguía era lo que la religión, los sacerdotes y los gobiernos decían. Y erróneamente hicieron de Jesús un mártir. Por eso es que el centurión decidió seguir la opinión de la mayoría, porque él quería, así como era encargado de esos presos, él quería quedar bien con César, de llevarlos con bien a todos, claro, pero en su afán por quererlos llevar con bien, resultó esta nave en un aprieto. Impulsada por la tormenta, la nave se acercó a la pequeña isla de Clauda y bajo su protección los marineros se prepararon para lo peor. El bote salvavidas, el único medio de salvación en caso de que naufragase la nave, iba a remolque, o sea, la iban jalando y en peligro de hacerse pedazos en cualquier momento. Su primera tarea era alzarlo o subirlo a bordo. Se tomaron todas las precauciones posibles para reforzar la nave y prepararla para resistir la tempestad. O sea que estaban haciendo trabajos de reforzar la nave también al mismo tiempo. La poca protección proporcionada por la isleta no duró mucho tiempo y pronto estaban expuestos de nuevo a la plena violencia de la tormenta. Me imagino que la pequeña isla o el pequeño arrecife les tapaba el viento en un tiempo, pero como los vientos cambian, al poco tiempo ya estaban otra vez con los vientos sobre de ellos. Pues cuando nosotros tenemos la protección de Dios, nos vamos a sentir seguros. Pero si nosotros nos desligamos de la mano de Él, vamos a sentir estos vientos terribles, estos problemas que nos atraen, que nos achacan, que nos dan molestia, que muchas veces nos llevan hasta la muerte. Querido hermano, espero que tú tengas hoy en día una buena oportunidad y te deshagas de toda esa clase de problemas, de tormentas, de
cosas en las que podemos quejarnos a cada momento. Y el Señor a cada momento te llama y me llama a mí. ¿Haremos caso de lo que Él nos dice? La palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo, en donde si nosotros no hacemos las cosas bien, corta para con nosotros. El Señor nos dice en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia o los malos pensamientos de la carne, del cuerpo. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. El Señor nos ayuda a saber que si estamos en el Espíritu, el Señor nos va a dirigir a puerto seguro. La ley de Dios es la protección. Por eso es que al no estar bajo la ley es porque estamos cumpliendo la ley. La persona que no cumple con la ley es la que está bajo la ley o responsable en contra de la ley. Bien, ojalá que las tormentas de tu vida las puedas resolver con la palabra de Dios. Vamos nuevamente a poner aquí en nuestra pantalla los números de teléfono y vamos a tener una palabra de oración para dar por terminada nuestra lección y tener la oportunidad de que el Señor sea el que nos ayude. Pidámosle a Él. Vamos a orar nuevamente de rodillas. Querido Padre, Señor, hemos visto que el consejo que tú das, Señor, es el mejor consejo. Hemos visto que tú utilizas gente para traer a nuestra mente lo que podamos hacer, Señor. Esperamos ser obedientes, esperamos tener todavía oportunidades para poder, Señor, llegar a tus pies. Perdónanos, Señor, por lo mal que hemos vivido, por cómo hemos tratado este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Señor, bendiga a aquellas personas que nos están escuchando, que tienen esta oportunidad, este privilegio de estar con usted, Señor. Todo pedimos, Señor, para honrar y glorificar su nombre, de que usted, Señor, sea el que nos ayude. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén.